Pero la gran pregunta que tenemos esta mañana es, ¿cuánto hemos crecido en estos 26 años de Horizonte? ¿O cuánto has crecido desde que has entregado tu vida a Cristo? Creciendo en Cristo es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Apunta en tus notas el título de este sermón, que es Creciendo en Cristo. Creciendo en Cristo, y vamos a estar estudiando un gran pasaje muy ad hoc a la ocasión, que es la parábola del sembrador. Así que nuestra frase favorita aquí, ¿cuál es? Abran sus Biblias, siempre vas a ver un mensaje bíblico, y vamos a Mateo capítulo 13, por favor, abre tu Biblia. Yo te aconsejo que traigas Biblia y que traigas donde anotar, porque Dios va a hablar a tu vida. Leamos Mateo 13 del 1 al 3, dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Esta parte es donde inicia una serie de parábolas, una bendición. Parábola es una historia terrenal con una lección espiritual o celestial. Y entonces el Señor se pone en una barca para poder platicar con todos y empieza a contarles parábolas. En la otra versión dice que son ejemplos o comparaciones. Y en este caso va a hablar de una parábola súper interesante, que es la parábola del sembrador. Y yo quisiera, toda la enseñanza voy a hacer referencia a esos 26 años que se ha estado sembrando la palabra en los corazones. Y entonces él habla de esta parábola y dice: el sembrador salió a sembrar. Así que vamos a aprender, apunta en tus notas, 4 consejos para seguir creciendo en Cristo. 4 consejos para seguir creciendo en Cristo. Que tu vida sea donde estés ahora. La voluntad de Dios no es que te quedes ahí, sino que sigas creciendo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces vamos a leer el versículo 4, por favor. Y dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Obviamente el Señor Jesús era súper creativo para enseñar. Siempre utilizaba ejemplos creativos y muy relacionados a sus discípulos. Entonces vio un sembradío y él dijo: el sembrador salió a sembrar, hablando de una ilustración que ellos entendían perfectamente, que tú y yo también. Un hombre que sale con semillas y empieza a esparcirlas, sembrando, y esa semilla es la palabra. Él mismo explica el significado en el versículo 18 y 19, ahí mismo en Mateo 13. Léelo conmigo, por favor. Mateo 13, 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, perdón, me adelanté. Es el versículo, sí es, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Entonces él está hablando de este hombre que está soltando las semillas y unas caen en el camino. Y dice que viene el malo, hablando del mismo diablo, de nuestro enemigo, y que esa palabra que es esa semilla que es la palabra, él la roba, la arrebata. Literal significa robar descarada y violentamente del corazón. Y entonces está diciendo que cuando alguien está sembrando la semilla en una persona, puede ser posible que el diablo venga con sus demonios y descaradamente y violentamente robe la palabra, y entonces no va a crecer esa persona, no va a tener vida. ¿Cómo hace eso? Bueno, el diablo es el maestro del engaño y la distracción. Y escucha bien esto: siempre que estás recibiendo la palabra de Dios, existe una guerra espiritual para distraerte o para engañarte o que no lo entiendas. Si eso sucede, entonces será este caso donde te roba la semilla y no dio fruto en tu corazón. Por eso es muy importante que entendamos que para avanzar y crecer, esa semilla no puede ser que te la roben. Apunta en tus notas. Primer consejo para seguir creciendo en Cristo: que no te roben. Que no te roben la semilla. Eso es bien importante. Es decir, hay una guerra en contra de que la semilla dé fruto en tu corazón. Es decir, cuando tú te expones aquí mismo a la iglesia o en tu casa a la palabra, espiritualmente hay aves que son demonios que están tratando de robar la semilla, de que no la entiendas, para que no dé fruto. Siguiente, por favor, ahí está. Entonces la palabra, la intención aquí es entender que no te roben esa semilla. Así como ahorita que estás aquí escuchando. Además, haz así como si hubiera pájaros en tu cabeza, porque los hay.
¿verdad? Tratando de distraerte, tratando de que la semilla no caiga en tu corazón, y puedes pasar mucho tiempo. Pero si no entra en tu corazón, no vas a tener un crecimiento genuino y puede ser aburrida, sin sentido, porque no la entiendes. Mira, hace muchos años yo trabajaba en una empresa, iba mucho a Chihuahua. Y en Chihuahua más bien, porque así dicen de Chihuahua. ¿Alguien de Chihuahua por aquí? ¿De Chihuahua? Muy bien. Allá en Chihuahua hay árboles de manzanas. Y esos árboles de manzanas tienen un problema, que los pájaros vienen y se comen las manzanas. Entonces hay unas mallas que les ponen que se llama malla antipájaro. Yo vendía aditamentos para esas mallas y con eso logran que los pájaros no se roben la semilla o no se roben el fruto. Pero ¿sabes qué? Existe una malla antipájaros en lo espiritual para que nadie te robe la semilla que se está sembrando ahora en tu corazón. Ahí mismo en el versículo 19 viene. Léelo ahí en tu Biblia, versículo 19. Dice, cuando uno oye la palabra del reino y no ¿qué? Y no la entiende, entonces viene el malo y te la roba. Entonces la malla antipájaro tiene que ver con el entender la palabra de Dios. Entender es una palabra muy interesante que significa poner en conjunto, es decir, unir hechos o ideas en un todo comprensivo, entrelazar en tu mente y en tu corazón los hechos de la palabra. Qué interesante, porque esa red que se hace es una red que va a impedir que te roben la semilla, es decir, entender la palabra de Dios evitará que las aves te la roben. Siguiente, por favor. Entender la palabra de Dios evitará que las aves te la roben. Por eso hacemos tanto énfasis en ponerte imágenes, frases, en profundizar en el versículo, en que realmente entiendas la palabra, porque si entiendes la palabra, entonces no te la van a poder robar. Dicho de otra manera, con el mismo ilustración de sembrar, los que saben de eso saben que la semilla tiene que enterrarse para que no se la coman los pájaros. Así la palabra de Dios tiene que penetrar tu corazón para que los demonios no se la roben. Todos saben, los que saben de esta parte, porque allá en Sinaloa pues se da mucho la agricultura, si sueltan las semillas y quedan en la superficie, es seguro que va a venir un depredador o va a venir un pájaro y se va a comer la semilla. Pero si la entierran correctamente, entonces no va a haber manera que se la roben. Es exactamente lo mismo que el Señor Jesucristo está utilizando como ilustración para hablar de su palabra en tu corazón. Qué interesante, ¿no? Así que pon atención, ahí arriba, pon atención. No dejes que te distraigan y escucha con fe para que recibas la palabra y penetre en tu corazón. Es muy importante que la entiendas, que te quede claro, que no quede en la superficie, porque así ha sucedido con muchos. Escuchan, no entienden, se van y se pierden. Por eso estamos agradecidos por Horizonte, una iglesia que tiene una inclinación genuina en la palabra de Dios, que nos esforzamos los maestros para poder hacer penetrar la palabra en tu corazón para que haya fruto genuino y puedas crecer en Cristo, que tu vida se transforme, que avances, que cambies, que dejes atrás todos esos vicios que te han destruido y que Cristo sea real en ti y te dé la libertad, porque si conoceréis la verdad te hará libre. Y esa es la historia de muchos de nosotros en estos 26 años aquí en Horizonte. Vidas transformadas, creciendo en Cristo, dando fruto porque la palabra de Dios ha penetrado en tu corazón. Sigamos leyendo, por favor, versículos 5 y 6. Mateo 13, 5 y 6. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Qué interesante que aquí hay otro escenario. Aquí sí entró la semilla, sí brotó, dio fruto, pero rápidamente se secó. ¿Cuál fue el problema aquí? Mira ahí en el versículo 5, dice que no tenía ¿qué? Profundidad. Ese fue el problema. No tenía una raíz profunda y por eso se secó. Cristo mismo explica en el versículo 20 y 21 qué significa esto. Léelo conmigo en tu Biblia. 20:21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, o sea, entre piedras, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esto está interesante. Aquí voy a pisar callos, como dicen, ¿verdad? Es decir, lo que representa el sol que quema el brote son las aflicciones y las persecuciones. Mira cómo dice la otra versión, la NTV.
las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Perfecto. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. En mi rancho le dicen pura llamarada ¿de qué? De petate, ¿verdad? Porque prende muy rápido y muy rápido se apaga. ¿Has conocido personas así? Pues son personas que escuchan el evangelio, vienen a la iglesia y rápidamente se entregan a Cristo con gozo, con alegría, pero luego cuando pasa un problemita en su vida, una dificultad, o alguien los critica por ser cristianos, se desaniman y ya no regresan y se pierden. Qué intenso el Señor, ¿verdad? Pero qué real. Entonces, apunta en tus notas. Segundo consejo para seguir creciendo en Cristo. Ve más profundo. Ve más profundo. ¿Por qué? Porque ese es el problema de este caso, que no tuvo profundidad. En tu relación con Cristo, en tu estudio de la palabra, ve más profundo. Porque si tienes profundidad en tu relación con Dios, entonces aunque vengan las aflicciones y los problemas y que te critiquen, nadie te va a quitar de Cristo. Por ejemplo, este gigante de acero que le llamamos la Torre Latinoamericana en la Ciudad de México. Es bien famoso porque ha sobrevivido 3 grandes terremotos que los demás edificios a su alrededor no sobrevivieron. Y muchos han venido de fuera, muchos expertos han venido para ver cuál es la diferencia y todos concuerdan en que la diferencia es la profundidad de sus cimientos. Y en nuestras vidas sucede lo mismo. En ocasiones experimentamos situaciones adversas que sacuden nuestras vidas. Terremotos de mucha intensidad que vienen a probar nuestros cimientos en Cristo. Si no estamos lo suficientemente fuertes y profundos en Él, vamos a terminar como esos edificios que fueron una ruina. Pero si tienes tu vida, tu relación con Él profunda, no importa qué tan grande en la escala de Richter sea el terremoto, tú vas a permanecer de pie con Cristo. ¿Y cómo sabes si has profundizado lo suficiente en Él o no? El versículo 21 nos dice que en cuanto tienen problemas o son perseguidos porque la palabra de Dios caen. Entonces pregúntate, cuando las cosas se ponen difíciles o cuando alguien te critica por ser cristiano, ¿tiendes a querer renunciar o alejarte del Señor? Piénsalo. Cuando todo es bonanza, cuando el sol está brillando, cuando todo sale bien, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero cuando las cosas no se dan, cuando hay enfermedad, cuando hay dificultad, ¿qué sucede contigo? ¿Empiezas a criticar, a renegar, a desanimarte y te quieres ir? ¿O eres, como dicen en Culiacán, un cristiano de todo terreno? Que realmente pase lo que pase, vas a seguir con el Señor. Mira, hay un barco japonés de pesca que salía a pescar, y tú sabes que los japoneses son bien exigentes con los alimentos. Entonces ellos capturaban los pescados, pero cuando llegaban de regreso no tenían la suficiente frescura y lo rechazaba el mercado. Entonces tuvieron una gran idea. Construyeron un tanque ahí mismo en el barco para poner los peces que pescaban para que quedaran vivos y así regresar con ellos vivos y frescos, pero fueron más allá. Pusieron en ese tanque un pequeño tiburón para que los correteara todo el camino y entonces llegaban bien vivos y así podían ser aceptados por el mercado. Pues ¿qué crees? ¿Te imaginas los pescados? El tiburón era un gran problema para ellos, pero los mantenía en su mejor condición. El tiburón era un gran problema para ellos, pero los mantenía en su mejor condición. Siguiente. A veces Dios permite problemas en nuestra vida, no para dañarnos, sino al contrario, para mantenernos en nuestra mejor condición. Y si no, pregúntate, ¿cuándo son los momentos que más has clamado a Dios? ¿Que más has cuidado tu vida, tu familia? ¿Que más has caminado cercano al Señor? Cuando hay situaciones que amenazan tu vida, ¿verdad? Por eso es que esta parte de la parábola nos desafía para ver realmente quiénes somos. Si realmente estamos con el Señor, pase lo que pase o no. Porque todos anhelamos que Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Es decir, cuando le pides algo, que te responda. Cuando te sientes mal, que te sane. Cuando quieres experimentar su presencia, sentir algo. Un milagro. Pero ¿qué pasa cuando no ves? ¿Qué pasa cuando Dios no responde a tu clamor? ¿Qué pasa cuando Dios no te sana? ¿Qué pasa cuando Dios no se manifiesta o no resuelve el problema? ¿Sigues creyendo? Es una crisis de fe.
Es un horno que va a probar tu fe, si es una fe genuina o una fe muerta. Ese momento de tu corazón angustiado está clamando a Dios, pero no ves la respuesta. Dios te está desafiando y te está diciendo, si las cosas no se dan como me pides, ¿me seguirás amando? ¿Seguirás creyendo en mí? ¿Me seguirás sirviendo? Y ahí es donde una verdadera fe termina humillada y postrada ante el Señor, reconociendo que no hay otro lugar donde puedas ir y que aunque no entiendas, confías en el Señor. Y no puedes ir a ningún otro lado porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él te puede llenar de plenitud, de amor, de una esperanza eterna mucho mayor a un alivio momentáneo. Y entonces terminas postrado diciéndole al Señor como el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si no solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que ánimo, sigue al Señor a pesar de todo. Amén. Amén. Leamos por favor el versículo 7. Versículo 7. Y dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Otro escenario. El escenario es este. Aquí sí la tierra entró la semilla, sí dio fruto, que son espigas de trigo, pero había espinos alrededor y la asfixiaron. Eso significa que la ahogaron, literal la estrangularon, dice la otra versión. Apretaron las espigas de tal manera que la ahogaron y murió. En el versículo 22, Cristo la explica y dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Te fijas qué fue la que la ahogó? Esas espinas que eran, dice aquí que es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Uy, voy a seguir pisando callos. ¿Le sigo o ya no? Mira lo que dice la otra versión. Dice, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Esas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Uy, son palabras del Señor Jesús, no son palabras mías. Es decir, dice que la palabra no cambia sus vidas, no hay un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque están pensando solamente en lo terrenal, en lo que necesitan ahora y en las riquezas de este mundo. Tristemente eso es muy común en otras iglesias. Dicen que por allá en Rosarito, pero acá no. ¿Verdad? Apunta en tus notas. Tercer consejo para seguir creciendo en Cristo. No te ahogues. No te ahogues. Dile que está hablando de ti. No te ahogues. Ese es el tipo de persona que escucha, cree, empieza bien, pero luego pone su vista en el éxito mundano, en las riquezas y se enfría. Se afana tanto que se ahoga y se pierde. ¿Conoces a alguien así? Mira lo que dice 1 Timoteo 6, 8 al 10. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos, porque los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. No es que el dinero esté mal, sino el amor al dinero. Y eso se da cuando tienes tanta ambición que estás dispuesto a sacrificar lo más valioso por obtenerlo, que es tu relación con Dios, con tu esposa, con tus hijos, con tu salud, con tu iglesia. Tarde que temprano terminarás ahogado y en la ruina y se corta el suministro de la vida espiritual. Eso es, te ahogas. Esto me lleva a otra historia de un hombre de Horizonte que estaba enfermo en el hospital conectado a oxígeno. Y entonces, obviamente la esposa lo veía y estaba bien desanimado este hombre, ya no quería moverse ni quería hablar, y entonces estaba muy preocupada y se acordó que había un doctor cristiano que se llamaba Alejandro Aguirre. Y entonces el doctor Alejandro dijo, yo voy a orar por él. Y entonces el doctor Alejandro llega, se acerca al enfermo y empieza a orar por él. Y dice, Señor, dale vida a este hombre, que pueda respirar, que tú lo levantes de esta cama. Y para sorpresa de todos, el hombre empieza a moverse. Y entonces el doctor Alejandro, súper emocionado, sigue orando, Señor, te pido en el nombre de Jesús que este hombre hable, que se levante, que camine. Y el hombre empieza a sacudirse más todavía. Y viene emocionado el doctor, sí, hombre, habla. Y este hombre se quita, apenas se quitó la mascarilla, dice, doctor, está pisando la manguera del oxígeno.
Es una broma, doctor? Pero obviamente se estaba ahogando. Pero la pregunta para ti es, ¿sientes que la preocupación terrenal te ahoga, te asfixia, te estrangula y te quita el suministro de vida espiritual? Primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Amén. Confía en el Señor y Él cuida de ti. Terminemos leyendo por favor versículos 8 y 9. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Aquí está la tierra fértil. Los corazones que a través de los 26 años han estado dando fruto. Y fruto dice que son espigas llenas a 30, a 60 o a 100. El Señor le explica en el versículo 23, ahí mismo más abajo el 23, míralo en tu Biblia. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, personas que realmente reciben la palabra de Dios. Personas como tú y yo, que realmente ponen en serio la palabra de Dios y una prioridad en su vida, no nada más en buscar la palabra todos los días y aquí en la iglesia, sino tomarla para ti, recibirla es eso, hacerla real para ti, creerla, ponerla en tu corazón y ponerla en práctica y ponerla como una prioridad. Esto nos lleva al cuarto consejo para seguir creciendo en Cristo. Recibe la palabra. Recibe la palabra. La única manera de crecer en Cristo es buscar la palabra, creer la palabra y obedecer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que realmente te va a llevar a crecer en Cristo y sin duda muchos de ustedes lo han hecho durante estos 26 años y hemos crecido en Cristo y queremos seguir creciendo los siguientes 26. Amén. Porque sin el Señor no podemos hacer nada. Entonces, ¿cuál es tu corazón en esta mañana? ¿Cuál eres tú de estos 4 escenarios? ¿Cuál has sido en estos 26 años? ¿Realmente tienes un corazón fértil donde la palabra que se ha presentado desde ese púlpito ha profundizado en tu corazón y ha traído fruto? Es una buena pregunta que te hagas esta mañana. Así que 4 consejos para seguir creciendo en Cristo. Primero, que no te roben. Número 2, ve más profundo. Número 3, no te ahogues. Y número 4, recibe la palabra. Yo te aseguro que si tú sigues estos consejos, vas a crecer en Cristo como no tienes idea. Pero aquí está la semilla, aquí está el semillero. Lo que tú hagas con él es lo que va a determinar si seguirás creciendo en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por la semilla que en este momento se está sembrando en cada corazón. Dios, que nadie robe esa semilla, Dios. Señor, que cada persona pueda ir profundo con ella y que tengamos el enfoque correcto en esta vida para no ahogarnos, Dios. Que cada uno de los que estamos aquí recibamos la palabra en nuestro corazón y la pongamos en práctica. Sigue orando ahí donde estás. Estoy seguro que el Señor ha hablado a tu vida. Si tú necesitas tomar una decisión, tómala ahora. Si has estado permitiendo que el afán de este mundo te ahogue, cambia tu manera de pensar ahora. Si has estado quejándote por un problema que has tenido y eso te ha desanimado, entiende que el Señor está poniéndote una prueba para que creas en Él a pesar de todo y recibe la palabra de Dios. Ora al Señor ahí donde estás.